aprovechar esta oportunidad para enviarle un fraternal, solidario y combativo saludo a las bases de ANEBRE, a los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores de ANEBRE, para contextualizar de manera lo más concreta posible qué ha venido ocurriendo y cuál es el componente y la coyuntura actual que hoy nos acompaña. Efectivamente llevo 3 años largos al frente de la presidencia, ejerciendo la representación legal de la organización sindical, 3 años largos en donde han presentado situaciones, vicisitudes, dificultades, pero también procesos positivos. Efectivamente se asumió la presidencia en el año 2015, en el año 2014, el año 2015 la Junta Directiva Nacional del momento estableció la posibilidad y se hizo un análisis inmediatamente instalado nosotros de unas mesas de acercamiento en mayo del 2015 con el banco, con el objetivo fundamental de resolver los temas y las problemáticas que han venido históricamente en los últimos 20 años generando las desigualdades, las inequidades y sobre todo los desequilibrios sociales al interior del Banco de la República. Esas mesas de diálogo fueron abordadas por parte de la Junta Directiva del momento en el Club Choquenzá. Después de 15 días de diálogo constante con el banco y exposiciones muy serias por parte de la organización y quienes nos representaron en ese momento, efectivamente como resultado de una encuesta que se hizo en esa fecha, una encuesta que está vigente todavía, donde efectivamente nos explica la encuesta y nos muestra de manera clara, de manera muy directa, muy diáfana, la realidad económico y social de los trabajadores del Banco de la República, plasmado en profundos desequilibrios sociales, salariales, al interior de lo que implica el régimen prestacional y el régimen laboral dentro del Banco de la República. En ese entonces se le demostró al banco de manera categórica que los préstamos de vivienda, que los temas de educacional golpeaban duro y férreamente el bolsillo de los ingresos de los trabajadores en mayo de 2015, que habían unas situaciones sumamente complejas y delicadas en el tema de los fallecidos y la orfandad en que quedaban efectivamente los familiares de los trabajadores fallecidos en el servicio banco. Después de 20 días de trabajo constante con el banco por parte de los compañeros de la comisión de diálogo, de acercamiento, en ese momento no fue posible lograr un acuerdo con el banco. Fue absolutamente imposible que el banco hiciera propuestas decentes y dignas que realmente resolvieran de alguna manera la situación generada en los procesos de desequilibrios e ingresos y situaciones sociales y desigualdades al interior del Banco de la República. Mayo de 2015 se cierra la mesa de diálogo y luego efectivamente la Junta hace un análisis de que si no era posible a través del diálogo social y de las mesas habría que intentar resolver y que el otro objetivo fundamental dentro de ese proceso de resolver era la negociación colectiva. Estamos hablando de todo lo que fue el año 2015 y su proceso fallido por parte de la Junta Directiva Nacional del momento. En el 2015 no fue posible de igual manera abordar de manera, diríamos, concreta la posibilidad de una negociación o la presentación de un pliego, porque efectivamente una organización sindical que después de 20 años o 21 años ya a la fecha de no presentar un pliego de peticiones o abordar una negociación colectiva como corresponde y como debe ser, pues efectivamente había que entender que en el año 2015 la situación era compleja, no había una conciencia seria frente al tema de encaminar un proceso de negociación o la presentación de un pliego. Se fue el 2015. 2016, año electoral, y continuamos el proceso también de cómo resolver con el Banco de la República y la alta dirección la situación en las diferentes reuniones que se efectúan de manera bimensual con el banco, de establecer la posibilidad de resolver en el año 2016, todo el año 2016, hasta el mes de septiembre, octubre, que fue el proceso electoral, y se elige una nueva Junta Directiva Nacional. Esa nueva Junta Directiva Nacional estableció al interior de sus primeras discusiones, sus primeras reuniones, 2 reuniones de junta, un plan estratégico del qué hacer, del qué encaminar para el poder resolver, porque después efectivamente de 2 años y pico ya sin resolver los temas, había que encaminar otra estrategia, había que encaminar otras opciones que nos permitieran mirar de manera directa y abierta el qué hacer frente al resuelve, el resuelve, voluntad política del banco frente a las problemáticas nuestras ya expuestas claramente definidas en las mesas de diálogo y en todos los acercamientos que se dieron en esos periodos. Viene efectivamente una propuesta de la mesa directiva, de la Junta Directiva Nacional, de manera mayoritaria, para este caso fue mayoritaria, 10 a favor de que había que establecer unas mesas exploratorias
En esas mesas exploratorias necesariamente surgieron nuevos componentes, se hizo un análisis de las nuevas realidades que nos acompañan y efectivamente tomamos determinaciones estratégicas en el sentido de mirar sindical, políticamente, jurídicamente qué estaba ocurriendo al interior de la organización sindical, al interior nuestro, como también de manera externa, qué componentes externos estaban jugando en el escenario y qué situaciones y qué debilidades nos acompañaban en el momento, qué procesos se habían caminado hasta ahí, qué se había hecho bien y qué no se había hecho bien. Mirar las debilidades para convertirlas en fortalezas. En ese orden de ideas, establecimos un nuevo equipo asesor, se estableció un nuevo componente fundamental en el proceso que hoy nos acompaña y se estableció hacer unos acercamientos con algunas organizaciones sindicales del orden nacional, de base también, con algunas otras ONGs también que decidieron acompañarnos a nosotros en unas mesas de acercamiento y logramos establecer un equipo interdisciplinario, político, económico, sindical y comunicacional para hacer un análisis de qué estaba pasando con nosotros. Y en ese análisis logramos contactar a personas que le han aportado su conocimiento, su sabiduría, su experiencia a esta nueva realidad. Realidad que nos llevó a establecer, con el acompañamiento de ese equipo interdisciplinario, una propuesta al banco en las mesas exploratorias, donde estaban los componentes de salud, vivienda, educación, fallecidos, descompensaciones salariales, desequilibrios salariales y una propuesta de incremento salarial mediante la fórmula que le proponíamos en su momento al banco. Eso se dio en el mes de abril del año 2017, este año que ha transcurrido. Nosotros nos instalamos en octubre y noviembre del año 2016 y fue el primer trabajo que iniciamos. Ya con esos componentes logramos armar lo que fue esa mesa, que he dicho un grupo interdisciplinario, la Junta Directiva Nacional eligió al compañero Saúl Enrique Urán, al compañero Leonardo López Moreno, el compañero Leandro Ramos Salvador y el que les habla como miembro de esa mesa exploratoria. Pues bien, en ese mes de abril nos sentamos con el Banco de la República en el Hotel Dan y llevábamos nuestra propuesta escrita, propuesta que ya era el componente de todo lo que había ocurrido en los últimos, si se quiere decir, 4 o 6 años. Aquí hay que resaltar que de igual manera en la junta anterior, en las dos juntas anteriores, se intentó abordar la misma problemática sin el resuelve. A la fecha, esos componentes fueron parte integral de ese escrito que se le pasó al banco como propuesta de la mesa exploratoria. Volví y repito, salud, educación, vivienda, fórmula salarial y los fallecidos. La propuesta del banco, después de 1 hora y cuarto de discusión, era que nos sentáramos nuevamente a revisar los datos estadísticos para comenzar a mirar los cuadros que eternamente hemos venido revisando en las últimas 11 mesas o 11 talleres de los últimos 20 años, para intentar resolver. Nuevamente que nos sentáramos y ya miráramos cuadro por cuadro, datos estadísticos, fórmulas matemáticas, que así, que aquí no. Cuando el banco ya tenía conocimiento de nuestra propuesta como fue en el 2015, pues efectivamente la Junta Directiva tenía unos direccionamientos políticos frente a las decisiones que tomamos y le dijimos al Banco de la República, aquí está la propuesta, analícenla y después de analizada y valorada por ustedes, hagan una propuesta en concreto, tomen decisiones. En un acto de voluntad política decidan qué hacer con las descompensaciones salariales, desequilibrios sociales y de pobreza que se viven hoy al interior del Banco de la República. Para nadie es un secreto y le puede doler mucho al banco, pero nosotros le entregamos en los últimos 20 años la joya de la corona. Le entregamos nuestras retroactividades y cesantías hace 20 años atrás. Nos quitan la joya de la corona como fue nuestro régimen pensional convencional cercenado por el modelo económico y efectivamente que nos dejó en unas condiciones profundamente desiguales en relación con las condiciones de equidad y de igualdad que teníamos. A raíz de explicarle al Banco de la República en la mesa exploratoria que nosotros no jugábamos a más diálogos sin resultados, dejamos nuestra propuesta y le dijimos respetuosamente a la alta dirección del banco y a quienes estuvieron en la mesa que no íbamos más, que después de 2 años y medio, 3 años, en cabeza de quien habla, al frente de este proceso no iba a seguir escuchando diálogos insulsos, diálogos sin resultados. Y se les hizo una referencia. Si en La Habana, después de 53 años de guerra y de conflicto interno, fueron capaces de ponerse de acuerdo el establecimiento colombiano político y económico de este país, el modelo se sentó en La Habana, no resolvió todo, pero fueron capaces de acercarse y resolver en lo fundamental que fue silenciar los fusiles. ¿Por qué el Banco de la República se niega a resolver los temas fundamentales de los desequilibrios sociales que nos acompañan? Un préstamo de vivienda de 60 millones con una tasa de interés de 10.
el tema educativo que tanto cala en la canasta familiar del empleado de a pie, el trabajador que no es del régimen de excluidos, que no se gana ni 18, ni 20, ni 25, ni 30 millones, de ese trabajador que se gana 1.500.000 y 2 millones después de 15, 18 años de labor con el Banco de la República. Esa realidad es la que hablamos, y creo firmemente que después de sus análisis en la mesa exploratoria no fue posible acercarnos, y no va a ser posible acercarnos. Aún así, antes de viajar en el mes de mayo a la Asamblea de Mayo, tuvimos la oportunidad de hablar con el señor gerente general, doctor Juan José Chavarría, y le planteamos la propuesta nuestra. Aquí está, resuélvanlo. Durante hora y media de discusión y de análisis con él frente a nuestra propuesta. Eso fue en el mes de mayo. Llegamos a la Asamblea Nacional, donde le armonizamos y le propusimos a la Asamblea Nacional que había que resolver, pero que había que resolver utilizando los instrumentos que da la Constitución y la ley, que son la negociación colectiva como un instrumento válido que reivindica y que garantiza los derechos de los trabajadores, fundamentalmente los derechos inmersos en nuestra convención colectiva. Y ese informe se le dio a la Asamblea Nacional diciéndoles todo lo que venía ocurriendo y la estrategia que el banco venía estableciendo, de negar completamente la posibilidad de resolver. Como no ha sido posible resolver, la Asamblea efectivamente abordó los temas, con algunas dificultades, con algunas vicisitudes frente al tema de cómo y cuándo se hacía, y la Asamblea, en su noble y digno entender y saber, tomó la determinación de nombrar la conformación de una comisión exploratoria de negociación colectiva, como bien está plasmado dentro del acta de la Asamblea, avalada y votada por la Asamblea, previa discusión de cómo y cuándo se presentaba una negociación o cuándo se daba un pliego de peticiones, y todo lo que implicó una exposición muy concreta, muy objetiva por parte de nuestros asesores, del profesor Carlos Olaya, del doctor Jorge Jurado y el equipo comunicacional en cabeza del compañero Farid. Se hizo una exposición muy racional y objetiva de cómo estábamos encaminando los procesos y hacia dónde apuntaban, hacia dónde se dirigían. Se eligió una comisión preparatoria de negociación colectiva, tal cual literalmente lo expreso, que está plasmado en el acta de la Asamblea Nacional de Delegados. Y efectivamente, mediante una votación que se efectuó de elegir del seno de la Asamblea a 11 compañeros, 11 que representan los diferentes, si se quiere decir, sectores o grupos políticos de Ontianebre, segmentos poblacionales, generacionales, donde están representados un grupo significativo de lo mejor que tiene la organización sindical, sin desconocer a los demás compañeros que tiene hoy por hoy la organización sindical. Esa comisión preparatoria fue votada 84 votos a favor, con 9 en contra. El legítimo derecho que tienen las organizaciones sindicales de dinamizar sus debates políticos ubicados y basados en la democracia. 84 a favor, 9 en contra. Los 9 compañeros votaron en contra de la conformación de esa comisión preparatoria y tenían todo el derecho de hacerlo. Ese es el deber ser, fijar posiciones, abrir los espacios y debatir dentro de la legalidad de una democracia como la que tiene Negra. Se elige la comisión preparatoria en el mes de mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, ya casi estamos en septiembre, y vamos para octubre. Cerca de 5 o 6 meses donde se reunieron mensualmente para hacer análisis políticos, económicos, sociales, sindicales y todo lo que implica el entorno de la consolidación de una negociación colectiva. Es evidente, y no lo podemos negar, que hablar de negociación colectiva dentro de lo que era el ámbito, del diálogo, del entorno de ANEBRE en los últimos 20 años, pues era un tabú. Es normal, no lo hicimos, y fue válido en su momento mantenernos firmes, y lo reconozco porque yo, como miembro de esta Junta Directiva Nacional y como miembro también de la base como afiliado, en su momento me opuse férreamente a la presentación de un pliego a una negociación. Pero hoy la realidad que nos acompaña, después de todo el tiempo de estar intentando abordar con el Banco Resuelve, pues nos lleva a la conclusión que esa comisión preparatoria actuó de manera responsable, de manera objetiva, con algunas dificultades. Obviamente la Junta Directiva Nacional le brindó lo que es la logística, el acompañamiento, todo lo que implicó su traslado, las instalaciones donde debatieron, analizaron, y pienso que las conclusiones de la comisión preparatoria son supremamente válidas, históricas si se quiere, porque efectivamente este tipo de procedimientos no se había hecho en su historia.
y leer políticamente al banco, leer jurídicamente al banco, leerlo y leer nosotros sindicalmente y leer hacia afuera cómo está el entorno económico y social del país. Nunca en la historia de la organización sindical han habido momentos propicios para presentar pliego. Siempre históricamente han habido dificultades porque la posición del establecimiento económico y en cabeza del Banco de la República pues mucho más. Pues en este escenario, la comisión preparatoria, que yo participé en algunos de los diálogos y conversaciones de ellos como invitado, como miembro de la Junta y como presidente, pude observar la responsabilidad, el compromiso, el interés de todos sus 11 o 12 miembros que participaron de manera activa, que aportaron sus ideas, su conocimiento, su entrega, su dedicación. En la semana inmediatamente anterior, ellos terminaron su último encuentro y tuve la oportunidad de abordarlo, donde efectivamente pues llegaron a una conclusión de que efectivamente hay una propuesta unánime, pues a un compañero que no asistió efectivamente a la última sección por razones personales, dijo que no podía asistir, pero los 11 que estuvieron presentes, los 11, votaron unánimemente, los 11, por la presentación del pliego de peticiones. Se excluyó al compañero Javier Yabruy, quien por razones de índole personal no fue posible que asistiera, pero los demás miembros de la comisión preparatoria hicieron su análisis, sacaron sus conclusiones, leyeron los entornos político, económico y social en que tanto insisto y la realidad que hoy nos acompaña. Y efectivamente tomaron la decisión, creo yo de manera sabia y objetiva, de que ANEB debe encaminar el proceso de negociación. Votaron los 11 a favor de la negociación. Hay algunas distancias entre uno o dos miembros de la comisión preparatoria y el resto en el sentido de mirar fechas y tiempos. Efectivamente ahí hay unas distancias entre los dos miembros de la comisión y los otros 9 de cuándo y cómo se presenta, y eso es válido, porque pues es un cuerpo colegiado con capacidad de pensar, de actuar, y efectivamente eso le da más validez al proceso, muchísima más validez y legitimidad cuando efectivamente dos se apartan de una fecha que tiene establecida los 9 y los otros que tienen una fecha diferente, pero es válido. Lo positivo de todo esto es que esa comisión preparatoria tomó la decisión objetiva, racional, de votar que se presente o que se encamine un proceso de negociación en la actual coyuntura y en el momento que estamos viviendo. Es un análisis que yo creo que nos permite a nosotros leer de manera objetiva que a pesar de ser un tabú, a pesar de que hay fuerzas, y lo tengo que decir, o sectores dentro de la organización sindical que no comparten la presentación ni encaminar una negociación colectiva y legítimamente tienen el derecho a hacerlo, pero que el análisis objetivo, insisto, objetivo de la comisión preparatoria les permitió leer a ellos que llegó el momento, que es el ya, que no es el cuándo, que es ya el momento de comenzar a confrontar y a encaminar ese instrumento tan supremamente valioso, olvidado si se quiere por razones ajenas a nuestra voluntad en el momento de la presentación de un pliego de peticiones. Tengo también que decir en este momento que el miércoles de esta semana tuvimos la oportunidad de ser en la reunión bimensual con el Banco de la República, con Claudia Herrera y Francisco Rivas, una reunión donde nos citaron dentro de la reunión bimensual y efectivamente preguntamos por la propuesta que se hizo en el mes de mayo. Nada, no hay nada. El banco dijo, después de la asamblea nos sentamos y miramos qué podemos hacer, nuevamente el mismo discurso, nuevamente la misma actitud de desdén, porque para mí es desdén, que si quiere raya con el respeto, después de ese anhelo de nosotros de que nos resuelvan dos temas fundamentales, el tema de vivienda, el tema de los desequilibrios salariales y el tema de educación. Únicamente decirles, compañeras y compañeros, con toda la humildad, con todo el respeto por aquellas personas que no están de acuerdo con el proceso, hacerles un llamado sincero, fraterno, respetuoso, de que llegó el momento, de que seguimos peleando por el régimen pensional convencional, de que aprovecharemos este momento como nunca en la historia para luchar por el régimen pensional convencional en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que el banco puede contratar al pool de abogados más patronalista, al que quiera,
pero que ANEBRE también accionará jurídicamente en ese escenario y utilizará las herramientas jurídicas, políticas y sindicales para defender el derecho a la pensión convencional en el seno de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero que esa defensa del régimen pensional convencional, como lo hemos venido haciendo históricamente, no nos exime, no nos excluye de dar la otra batalla, la reivindicación por los nuevos trabajadores, por nuestras familias, por la salud y por la educación y los derechos constitucionales que están enmarcados dentro de nuestra convención colectiva a través de un pliego de peticiones y una negociación colectiva. Llegó el momento, compañeras y compañeros, respeto profundamente y fraternalmente a quienes no están, pero les hago un llamado para que nos unamos en torno a la defensa de nuestra convención y nuestros derechos.